Partido Obrero, en aquel entonces Política Obrera, el 24 de marzo del 76, llegó muy prevenido y preparado de la situación política que se creaba. Y todo el trabajo de clandestinidad y tuvimos en toda esta etapa hasta la caída de la dictadura, venía de la caracterización del golpe. Cuando sube el golpe hay dos caracterizaciones que son centrales. Una, que es una dictadura, ¿se entiende? Y que va a ser sangrienta, va a ser represiva, porque en el país ha habido varias veces dictaduras. Y otras han sido relativamente, digamos, represivas, siempre son represivas, pero que va a ser sangrienta. Y la segunda, que la clase obrera argentina no estaba rendida. Es decir, recibió un golpe y se iba a notar. Pero la clase obrera argentina había hecho la huelga general del 75 contra el gobierno peronista. Incluso cuando empieza el golpe el 24 de marzo, también hay toda una serie de huelgas y movilizaciones hasta que se nota que la CGT y todo no va a dar y empiezan a detener algunos, ¿se entiende? Por ejemplo, el mismo día del golpe estaban los obreros de una fábrica metalúrgica, Zenit, cerca de Cien Obrero, en la puerta de entrada haciendo, digamos, un paro afuera porque se habían despedido hace 2 días. Después, el otro día, publicamos en nuestro periódico los 50 años de la lucha de los metalúrgicos de San Martín, especialmente. Este compañero era delegado, se llama Osvaldo, ¿no es cierto? Y bueno, los días previos, porque corrían rumores de que iba a haber, pero no se sabía exactamente, los días previos al golpe, iba a la fábrica, una fábrica metalúrgica, y él había sido un dirigente importante. En el periódico está la crónica de los 50 años, era el dirigente de Flamini, se hizo una manifestación al sindicato y lo tirotearon. Y hubo 5 o 6 heridos metalúrgicos y un compañero muerto, ¿se entiende? Y incluso en esa situación él siguió yendo a la fábrica, pero ya 3 o 4 días antes iba con un grupo de compañeros, ¿se entiende? Que lo esperaban a la salida, y bueno, después se quedó hasta que el ejército pasó un día por la fábrica, le informaron, él estaba justo de turno tarde y entonces la dirección del partido decidió que ya está. Porque íbamos dando pasos, no una estampida, sino que iba dando pasos viendo de mayor peligro a menor peligro. El partido se preparó bastante. Primero tuvo la experiencia de la dictadura de Onganía, que exigió método de clandestinidad. Y después tuvo también las experiencias de la AAA, digamos, donde no era, la dictadura podía matar a alguno de Onganía, pero en general ibas preso o te torturaban, algo por el estilo. Pero las AAA también fue un hecho muy jodido, porque la burocracia sindical asesinaba a compañeros. Ahí murieron Fischer y Bufano, ¿no es cierto?, en la fábrica Miluz, etc. Quiere decir que estábamos entrenados como partido, de alguna forma, y nos preparamos mejor. En general me parece que esto es importante porque todos los partidos obreros del mundo, digamos, han pasado por situaciones represivas. Y estas definen si el partido tiene sustancia o no la tiene. El Partido Socialdemócrata Alemán había sido ilegalizado, ¿no es cierto?, y se desarrolló más que nunca en el siglo XIX. Y el Partido Bolchevique estaba ilegalizado. Para nosotros fue una prueba de fuego. Pero un compañero, Sergio Riveros, comentaba el otro día que el día 23 yo tuve con él una cita, no me acordaba, después me hizo acordar, en la estación Ramos Mejía, en un barcito, y le di una lista con más de 20 nombres de compañeros que esa noche no tenían que pasar porque ya teníamos en sus casas. No sabíamos cómo iba a ser la represión. Entonces, que esa noche durmieran en otro lugar. Y casi todos los compañeros eran de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Ahí estaba la comisión interna del INTA Castelar, donde el partido tenía un par de círculos, estaban compañeros de SIAM, es decir, de varias fábricas metalúrgicas, ¿no es cierto?, miembros del partido, ¿no? Quiero decir, y entonces efectivamente esa noche, salvo uno, que no llegaron a tiempo, eran épocas más difíciles porque nadie tenía coche, digamos, había muy pocos coches, por supuesto que no había celulares, ni mail, ni nada, y había que ir físicamente a informar.
no dio el tiempo para llegar a la casa de un compañero Francisco de Roura La Metal y la comisión interna de la fábrica. Él se enteró el otro día, digamos, del problema. Pero como esto debe haber sido, ya no me acuerdo bien, en todo el partido, ¿se entiende? Yo llevé la lista con él, que era miembro del comité de la zona oeste, y salió rápidamente, discutimos cómo era la caracterización, y salió rápidamente, digamos, a informar a todo el mundo. Después, bueno, esta caracterización que nosotros dijimos de una dictadura se contraponía a otros partidos que planteaban la dicta blanda. Casi muchos sectores de izquierda pensaban que a fin de año el gobierno iba a convocar elecciones y que esto era una medida simplemente para limpiar las AAA y para limpiar un poquito a los foquistas. Se entiende que ya estaban derrotados los foquistas. Los foquistas en diciembre habían asaltado un cuartel y habían sido diezmados por una infiltración, el ERP, es decir, no constituían un peligro, digamos, para el Estado, sino que era la justificación. Entonces, bueno, pasamos esa etapa de clandestinidad. Pero quizá alguna gente piensa, los métodos organizativos son importantes en la clandestinidad, pero no fue una etapa que el partido estuvo encerrado, escondido, bajo una losa, ¿entendés? Que no sacaba la cabeza ni nada por el estilo. Yo creo que la militancia del Partido Obrero bajo la dictadura fue impresionante desde el punto de vista práctico, no solamente las medidas de seguridad. Nosotros bajo la dictadura abrimos el Frente de Libertades Democráticas, que estaba formado por los familiares de los desaparecidos, los detenidos, esa historia que se cuenta, que Eve Bonafini empezó a reunirse, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una compañera ahí que era Cata Guanini, que tenía a los hijos desaparecidos, y se constituyó una organización que se llamó Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y esta organización, nosotros hicimos todo un trabajo y hacía una actividad, porque las dos organizaciones más importantes eran Familiares y la otra las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, fuimos creciendo. Nosotros estaba Cata Guanini, que era un motor organizador en la comisión impresionante, la capacidad de trabajo que tenía. Ganamos otra gente, Mabel Gutiérrez. El trabajo de la comisión consistía en dos cosas. Primero, íbamos a visitar a los familiares, lo cual era un riesgo en algunos casos, a las casas, a discutir con ellos y teníamos el listado de los desaparecidos y las direcciones de los familiares. Íbamos a discutir con ellos y le vendíamos material. Nosotros sacamos un boletín que se llama Libertades Democráticas. Este boletín traía denuncias de todo tipo, porque tiene que pensar que en el país había una censura fuertísima. Se conocía de a poquito el problema de la represión. No se tenía idea de la envergadura de la represión. Un día aparecía una nota en un diario. En general los diarios tapaban absolutamente todo. Y las madres y familiares estaban desesperados. El boletín cumplía un rol de informar a todo el mundo, y podíamos informar porque estábamos ligados a los familiares, llegaban las noticias, llegaban las represiones, llegaba que algunos se había salvado y se había ido del país por derecho de opción, ¿se entiende? Y todo eso nosotros fuimos publicando en el boletín. Yo creo que en un momento determinado vendíamos 1000 boletines, entre familiares y también el movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, que estaba muy debilitado, en forma que fuera solidaria con la lucha de los derechos humanos. Y yo creo que también, desde el punto de vista de la izquierda, el PO fue el único, ¿no es cierto? Respecto a las corrientes trotskistas, ni que hablar. Fue el único que estuvo metido en una organización a fondo de familiares, ¿se entiende? Y en movilizaciones. Hubo un frente único entre madres y familiares durante un tiempo muy, muy largo. Creo que hasta el final de la dictadura, ¿no es cierto? Ahí después se empezó a abrir, yo creo que tengo en el periódico un reportaje con foto mía de antes del golpe, después del golpe, perdón, con Eve Bonafini sentado yo y ella frente a frente, un reportaje largo con preguntas políticas, digamos, y todo lo demás. Bueno, por ejemplo, nosotros sacamos el libro de Timerman. Tiene un periodista muy reconocido, sacó un libro que se llamaba Prisioneros sin nombre, celda sin número, y que no se sabe bien cómo lo sacó de la cárcel. A él le dieron, como en la guerra, era un director de un diario importante, del diario de La Opinión.
Le dieron como la guerra porque era judío. Y se notaba también las expresiones antisemitas de los que lo torturaban y le pegaban y todo lo demás. Este libro se convirtió en un bestseller internacional. Salió publicado en inglés, en francés, digamos, ¿viste? Y estuvo, porque relataba el tipo en forma muy vívida lo que él había sufrido y lo que había visto. Nosotros agarramos el libro y lo tradujimos. Y sacamos una edición y por lo tanto en la Argentina el libro, ahora después de la dictadura y todo lo demás, aparecieron muchas versiones de edición. Pero bajo la dictadura el libro era, digamos, un instrumento de trabajo, lo cual era muy valorado, porque rompíamos la censura. Otro frente importante nuestro fueron las cárceles. Nosotros teníamos compañeros detenidos, ¿no es cierto? Que algunos piensan que salvaron su vida porque estaban detenidos, ¿se entiende? No nos podían secuestrar, aunque hubo algunos casos, no con nosotros, pero hubo algunos casos. Y las esposas de ellos iban o las novias de ellos, si no tenía, la inventaba, iban a la cárcel, la visita que se hacía. Y elaboramos todo un sistema. Por ejemplo, el periódico que ustedes conocen salía así chiquito, ¿se entiende? Con lo cual ellos con una lupa leían, digamos, dentro de la cárcel, que en la cárcel había mucho debate político entre todas las corrientes. En esa actividad, una vez a la salida, la detuvieron a la compañera Laura y le dieron como la guerra. La torturaron, estuvo desaparecida varios días, pero como hubo una movilización de los organismos de derechos humanos, desde familiares y especialmente porque era a la salida de la cárcel, no en la puerta, sino 2 o 3 cuadras después, la estaban esperando para llevarla, ¿se entiende? Bueno, después, los métodos de la relación con el movimiento obrero, nosotros impulsamos más a fondo todavía la política de proletarización. Como no podíamos ir a la puerta de fábrica a discutir y todo lo demás, teníamos que entrar a las fábricas, trabajar ahí adentro y tomar contacto con los trabajadores y empezar a destacar una vanguardia. Ahí acá el caso de 2 compañeros desaparecidos, Marcelo Arias, que fue un activista de la DEUCH, era un dirigente del partido de la zona sur, ¿no es cierto? Y la DEUCH quedaba en Aedo, y él ya había tenido una trayectoria anterior en el gremio mecánico, ¿no es cierto?, de Desmata, y está también en la fábrica de Desmata de 1000 obreros, digamos, la que fabricaba las máquinas agrícolas, de tractores y todo ese tipo de cuestiones. Él fue secuestrado y no apareció nunca más. Pero incluso su secuestro fue, la forma en que él se comportó bajo su secuestro fue un hecho heroico. Él un día desapareció y no apareció, teníamos controles constantes. Y los controles consistían también muchas veces en que llamábamos a la casa de un familiar diferente, digamos, no a mi esposa, ¿se entiende? Y cuando hacíamos citas o pasábamos cita, estaba arreglado que nombres claves de los lugares. Entonces uno decía, te espero en Medrano, ¿se entiende? Y eso significaba que ibas a estar en primera junta. Ya tenía registrado por el teléfono si estuviera intervenido o por el estilo. Y lo mismo con la hora. Vos decías a las 15 horas, significaba que a las 13 horas nos vemos. Te espero en Medrano a las 15, en primera junta a las 13. El compañero responsable de él, de enlace, lo llamó 1, 2, 3 veces a la casa de las tías, unas tías viejitas que tenía, ¿se entiende? Y que llamaba y pedía citas. Y como las citas que daba, la policía lo tenía detenido, secuestrado, iba y no encontraba a nadie, al principio pensó, bueno, una vez. Y la última llamada de él, parece ser que lo torturaron muy fuerte, dijo por teléfono a las tías, tías me están matando, y se cortó el teléfono. Entonces ya teníamos la confirmación, digamos, de que estaba detenido. Marcelo Arias es detenido desaparecido del Partido Obrero. Otro obrero también es Gustavo Grassi, de la fábrica Celsa, una fábrica textil muy importante que fue detenido
junto con Fernando Sánchez, que era responsable de organización del periódico, ¿no es cierto?, fueron detenidos en una cita que habían tenido y se presupone, tratamos de investigar, de que estaban en un bar y alguien los reconoció o lo venían siguiendo alguno y se los llevaron los dos. Tanto Fernando Sánchez como Gustavo Grassi son detenidos desaparecidos y los hijos de ellos nacieron después de su secuestro. Los dos tenían a las mujeres embarazadas y el drama que significa que buscaban como locos y se movilizaban, hacían todo, y el hijo nació 4 meses después, digamos, del periodo. Después, lo clásico, el boletín interno, documentos del Congreso y todo lo demás, aparecían publicados con una cobertura de apuntes de la facultad. Vos tomabas uno, yo traje acá un par porque se lo tengo que dejar a los compañeros, los documentos del segundo Congreso, entonces tenía una portada que decía la situación social y económica en México, digamos, o la conquista en Perú, ¿entendés? Cátedra de historia, todo lo demás. La primera o las primeras 2 páginas hablaba de eso, hablaba de la conquista en el Perú, y en la tercera página, a la mitad de la página, había un subtítulo no subrayado muy chiquitito y empezaba el informe. Y para terminar, era igual, tenía digamos, como si fuera un apunte. Las últimas 2 páginas decían algo sobre la historia del Perú. Bueno, para el partido fue una época de gran debate político, y nosotros lo incentivábamos más todavía. La cantidad de boletines internos que salió en esa época era superior a la que habíamos sacado anteriormente, con planteos, con debates, con congresos. Y otro problema, por ejemplo, que resolvimos metodológicamente, bueno, fue el hecho que los trabajadores se fueran del laburo los que eran muy reconocidos. Marcelo Arias era nuevo en esa fábrica y no era muy reconocido. Él había trabajado en otra fábrica de Les Mata, pero en la otra punta del Gran Buenos Aires, en la zona sur. Pero después tenía un montón de delegados. La comisión interna de Yelmo, también una metalúrgica, era de electrodomésticos Yelmo, que en aquel entonces tenía 1000 obreros en La Matanza, la ganamos un mes antes del golpe. Dentro de la fábrica había una interna derechista del comando de organización, ¿no es cierto?, que cuando veía un activista lo llamaba al cuartito gremial, le ponían una 45 a la mesa y decía, che, andan diciendo que vos hablás. ¿Yo? ¿Quién dice? ¿Viste? Digamos, y se organizó clandestinamente la fábrica y en un momento determinado se ocupó la fábrica y echaron a la burocracia a patada. Inmediatamente vino el golpe. Los compañeros que habían trabajado 2 o 3 años para conquistar la interna tenían dudas sobre irse o no irse. Conquistamos la interna y no será. Y tuvimos una reunión especial en un barrio del fondo de Merlo donde discutimos. En la fábrica de Yelmo había 2 células del partido y prácticamente todos eran delegados. ¿Se entiende? Y ahí creo que lo conté ya alguna vez. Nosotros tomamos la resolución de que la mayoría de ellos, creo que la totalidad de ellos se tenían que ir porque estaban recontrafichados. Era cuestión de tiempo que la policía, no es que la policía detuvo a todos en 24 horas, que la policía, el ejército los fuera a buscar y fueran boleta. Y para nosotros era más importante que una posición sindical defender la integridad de la militancia nuestra, porque la posición sindical la podemos recuperar y en cambio el militante no. En esa situación dentro de la fábrica había un delegado del PST que tenía otra caracterización. La caracterización de ellos era una dicta blanda, que iba a haber algún exceso, digamos, como se decía. Pero entonces, ¿cómo se iba a ir él si quizás a fin de año convocaba las elecciones? Bueno, este compañero fue secuestrado en la fábrica y no apareció nunca más. Eran 2 orientaciones diferentes, digamos, de trabajo.